Saben, si uno quiere saber cómo tener una carrera de director estable, bueno, definitivamente deberíamos preguntarle al señor Ronald Emmerich, porque durante casi más de 20 años ha hecho la misma película una y otra vez, solo con un pequeño cambio y eso es todo, porque si tenemos una nueva película de Ronald Emmerich, ya saben, el director que hizo esa película de Godzilla que realmente no tiene nada que ver con Godzilla y que la hizo a pesar de que realmente no era un fanático de todo ese concepto. En fin, ahora tenemos una película en la que aparentemente la luna de alguna manera se va a caer, como si de alguna manera fuera una adaptación bastante mala de Legend of Zelda Majora's Mask. Y ni siquiera soy el primero en decir eso, pero bueno, eso es bastante obvio también. Y bueno, ¿qué tal estuvo? Estoy seguro muchos de ustedes ya saben la respuesta, pero vamos a averiguarlo. Y en Moonfall, Impacto Lunar o simplemente Moonfall, tenemos a estos personajes que hemos visto en muchísimas otras películas de Ronald Emmerich, al menos el tipo de personajes. Tenemos un padre desgraciado que alguna vez fue algo, pero ahora muchos años después ya no es nada. Tenemos a esta pareja divorciada. Tenemos al tipo bastante nerd que realmente no trabaja en ninguna organización secreta, pero aún así sabe más que todas las organizaciones secretas del mundo, porque la historia debe moverse de alguna manera. En fin, sí, la Tierra eventualmente se da cuenta de que la luna al parecer va a caer y va a destruirlo todo. Y tras muchas teorías bastante locas, los cuales desafortunadamente muchas de ellas resultan ciertas, por más ridículas que suenen, bueno, se figura una especie de plan en la que van a ir directamente hacia la luna con una nave bastante vieja, para investigar exactamente qué rayos está pasando ahí, porque al parecer hay una especie de forma alienígena que está arruinando todo allá arriba. Y tenemos otras cosas que hemos visto en las otras películas del director, muchas de ellas cosas bastante molestas, y bueno, tenemos otra película de desastre, literal y metafóricamente. Sí, realmente no soy un fanático de Ronald Emmerich, ni siquiera de la película que muchos dicen es su única buena película, El Día de la Independencia. Pero bueno, si algo ha mostrado es que quizás Ronald Emmerich de verdad ya hace mucho tiempo dejó de ser incluso disfrutable, porque él ni siquiera pudo hacer una buena secuela de su propia película del Día de la Independencia. Así que lo que tenemos ahora es más o menos el mismo tipo de película que ya esperas. Literalmente todas las cosas que el director ya ha puesto en sus películas antes están de vuelta en este filme, realmente no hay ningún cambio más allá del hecho de que la luna está cayendo y va a causar muchas escenas de desastre que se ven bastante similares a las escenas de desastre que ha puesto en sus películas anteriores. Hablo en serio, esta película podría ser El Día Después de Mañana, podría ser 2012, podría ser El Día de la Independencia 2. De hecho, siento que esta película es tan genérica en cuanto a películas de Ronald Emmerich que literalmente podrías construirla simplemente copiando y pegando escenas de sus otras películas. Y sí, bueno, para ser justos, la película en sí no se toma demasiado en serio, pero al mismo tiempo, incluso para una película que tiene elementos ridículos y sabe lo ridículos que son estos elementos, todavía incluso para eso esta película es demasiado estúpida. Tenemos los típicos personajes que realmente no nos interesan mucho, pero siempre logran escapar exactamente al último segundo de estos desastres. Tenemos a los personajes los cuales convenientemente tienen todas las herramientas para sobrevivir, a pesar de que se supone que deben ser personas comunes y corrientes. Y tenemos actores que han hecho un buen trabajo en otras películas y aquí desafortunadamente son desgastados. Tenemos a Patrick Wilson, él es muy bueno como un protagonista, lo hemos visto en películas como El Conjuro, por ejemplo. Aquí simplemente está ok, parece que incluso él no se está comiendo la mitad de las cosas que está poniendo esta película. También tenemos a John Bradley, ya saben, Samwell de la serie de Game of Thrones. Y sí, ellos están ok, tienen personajes bastante genéricos, ya los hemos visto una vez más en muchísimas otras películas del director. Y también tenemos aquí a Halle Berry. ¿Qué rayos está haciendo ella aquí? Ella claramente está dando todo su esfuerzo en esta película, todo su talento, pero una vez más estas líneas de diálogo tan ridículas y las cosas que pasan en la película definitivamente están desgastándola completamente. Y por ahí tenemos a Michael Peña, él es una vez más una especie de personaje que ya hemos visto muchas veces. Si por alguna extraña razón son fanáticos de películas como 2012, seguramente recordarán a cierto personaje que ahora es esposo de la ex esposa del protagonista y sabemos exactamente lo que le va a pasar a ese personaje. Sí, este personaje va por casi exactamente la misma ruta, excepto que ahora está interpretado por Michael Peña y realmente casi no lo usa. La película en sí también trata muchas veces de ser muy humorística y realmente casi nunca funcionó. Solo funcionó el humor una vez en esta película, solo una vez. Pero el resto fueron un montón de chistes que realmente cayeron bastante flojos, realmente no daban nada de risa. Eran momentos simplemente como para quedarte en un silencio bastante incómodo o simplemente para voltear a ver la cámara invisible y hacer algo así. Pero bueno, las escenas de desastre, ¿qué tal se ven? Bueno, sí, los efectos están muy detallados y claramente ahí es donde se fue todo el poder creativo de la película. Pero aún así, como dije, siento que muchas de estas secuencias de desastre ya las hemos visto en otras películas del director. Literalmente siento que puedes simplemente ver los trailers de sus películas anteriores y más o menos tendrás las mismas tomas que ofrecen en esta película. Quizás lo más interesante fue cuando de hecho estuvimos en la luna y sí vimos varias cosas bastante extrañas, al menos eso ahí. Aunque también muchas veces me recordó a varias de las escenas del Día de la Independencia.
franquicia, incluso también de su secuela. Así que bueno, supongo que incluso eso ni siquiera es especial, así que olviden que dije eso. Pero sí, al menos los efectos no están tan mal, no son los peores efectos que hemos visto en la historia de la historia o algo así. Están ahí, hacen exactamente lo que deben hacer. Y sí, lo sé, muchas veces estas escenas de desastre son lo que la gente va a ver porque es lo que visualmente se ve más interesante y claramente es lo que más está trabajado en estas películas, pero aún así cuando simplemente tienes eso, pero realmente no tienes ninguna otra cosa que ofrecer en la película y aún así le dedicas mucho tiempo a esas cosas tan poco interesantes, bueno, realmente no se puede disfrutar del todo la película, ¿sí? Porque la película sí se enfoca demasiado en nuestros personajes, muchas veces en sus historias, sus familias y esas cosas, y realmente no son nada interesantes. Por lo tanto, realmente ni siquiera tienes tantas escenas de desastre que disfrutar, porque constantemente nos estamos centrando en estos personajes, siendo sus propias versiones menos interesantes, lo menos interesantes posibles. Estos visuales increíbles de desastre, sí, lo que sea, pero miren estos personajes. Y vaya que les gusta añadir muchas cosas más ridículas a la película conforme va siguiendo, porque esencialmente van a estar diciendo muchísimas teorías de conspiración, muchas de ellas que suenan absolutamente ridículas, pero adivinen que todas ellas de hecho resultan ciertas. Y hablo de todas ellas, todas las que mencionan en la película. Quizás con alguien que de hecho supiera cómo hacer una sátira, esto hubiera sido una especie de filme algo brillante, pero estamos hablando de Roland Emmerich, él definitivamente no es el director para hacer esa clase de películas. Así que simplemente tenemos una película bastante tonta, que dice que debe ser bastante tonta, y bueno, simplemente termina siendo eso. Así que si a ustedes les gusta películas de desastres donde cosas se ven increíbles mientras se destruyen en un montón de efectos especiales generados en computadora, pueden ver cualquier otra película del director. Realmente no necesitan ir a ver esta simplemente para ver más de eso, porque literalmente lo que les ofrecen aquí, bueno, ya lo han visto antes. Tenemos unos actores que hacen un buen trabajo pero que desafortunadamente no pueden salvar a la película en sí. Tenemos muchos elementos que la película sabe que son estúpidos, pero a fin de cuentas no lo usa para divertirse, lo usa simplemente para justificar su propia estupidez. Es simplemente la misma película. Es la misma película que ya nos ha dado este director muchísimas veces y que estoy seguro va a seguir dando durante los siguientes años. No encontré mucho que disfrutar en este filme, no fue tan graciosa como quería que fuera, es demasiado estúpida para ser disfrutable, simplemente no es una buena fórmula, no es algo que le recomiendo a nadie. En fin, eso fue todo en esta ocasión. Les recuerdo que también pueden encontrarme en Buzzer Geek, donde no solo tienen los increíbles videos que el Buzzer ya les da, sino que también a veces tendrán videos míos exclusivos en ese canal. Muchísimo más contenido para ustedes para disfrutar. Así que ya saben a dónde más suscribirse. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, soy crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.